¿Cómo ocurre lo imposible en la naturaleza? La naturaleza en realidad es muy extraña, pero por muy extraño que sean todos los procesos, tienen una explicación. Es verdad, hay casos en los que parece haber una explicación, pero existen algunos casos donde no se encuentra absolutamente ninguna lógica. Llegó el día en el que descubrirás por qué los pumas suben a los icebergs, por qué las ballenas acabaron en el desierto y la selva, cómo emigró la cigüeña con una lanza en el cuello, de dónde procede la lluvia de animales y cómo es que acaban las criaturas subterráneas en los estómagos de los peces. ¡Hey! Bienvenidos a un nuevo video de Locotomía. Sería muy extraño que vivas la experiencia de la pesca y cuando consigas sacar una perca truchada del agua, te sorprendes porque sacas el anzuelo y de repente, dentro del pez, está un topo. ¿Cómo puede ser posible? ¿Un topo? Pues eso fue lo que le ocurrió al pescador Morro McKinney, de Missouri. Se sorprendió y estuvo a punto de dejar caer el pez que sostenía el topo. Por supuesto, el topo resultó estar muerto, pero la gran interrogante es ¿cómo pudo entrar dentro de la perca? ¿Qué tipo de especie es? Aparentemente es un topo norteamericano. Estos animales pueden nadar, pero esto no significa que van a meterse en el agua en cada oportunidad. Posiblemente este desafortunado animal haya sido arrastrado por el agua de la lluvia, o quizás se cayó al agua de las garras de algún ave. Algunos depredadores atraen a los peces a la superficie de esta manera, es decir, algunos depredadores pescan con topos, los que nos lleva a la conclusión que posiblemente la perca solo tragó al pobre topo. Por cierto, ni siquiera tuvo que tener hambre para tragarlo, ya que este pez puede agarrar a su presa por reflejo, simplemente sintiendo el movimiento. Tuvo el topo la oportunidad de escapar solo hasta el momento en que entró dentro del pescado. Normalmente, a menos que la criatura sea algún tipo de parásito, entrar dentro de alguien más significa la muerte. Pero no se lo digas a los peces cara, porque de jóvenes estos peces se introducen en medusas literalmente. La especie es bastante inusual. Pocos peces son capaces de entrar en contacto con las medusas sin poner en peligro la vida o la salud. Pero estos peces no solo se refugian bajo las medusas, como una estrategia de protección de los depredadores, lo cual es bastante sensato. Puede que esta función sea completamente accidental. Los científicos aún no están seguros de cómo pasa todo eso, pero es perfectamente normal que los peces utilicen las medusas para alimentarse, protegerse y desplazarse. Así que este pez puede realmente controlar a una medusa. Es como si la medusa tuviese en su interior un control de voz. Ya hablamos del pez que domina medusas. ¿Qué es lo que sigue? ¿Se imaginan que exista una serpiente peluda? Pues ya la tenemos. No debería sorprendernos en lo absoluto. Después de saber que algunos dinosaurios tenían plumas, entonces tenemos una serpiente peluda. La criatura de unos 60 centímetros de largo fue descubierta en un pantano de Tailandia y los lugareños quedaron sorprendidos por el hallazgo. Esta serpiente estaba nadando en agua turbia y parecía estar bastante cómoda. ¡Qué extraño! ¿De dónde saca el pelo un reptil? Antes de pensar en una mala ecología y en mutaciones genéticas, esto es algo bastante común. Seguro que ustedes han visto alguna vez rocas cubiertas de algas de algún tipo, pues esto fue lo que sucedió aquí, solo que la roca era una serpiente. Sí, así como lo ven, su precioso pelo verde es solo algas. Sin embargo, no está del todo claro con qué rapidez le ha crecido a la serpiente un pelaje tan grueso. Tampoco se sabe si este interfiere en su vida y si se desprenderá cuando la serpiente cambie de piel. Los científicos aún no lo han descubierto. Con las tortugas, este caso de algas es un poco más fácil. Las algas crecen de forma natural en sus caparazones. Crecen indistintamente tanto en una roca o en una tortuga. Sin embargo, la vegetación puede ocultar infecciones o lesiones, y si la espesura es demasiado densa, puede impedir que la tortuga absorba la radiación de los rayos ultravioleta. Y no hay que olvidar que incluso una cosa como un caparazón se renueva de vez en cuando, lo que significa que algunas placas son reemplazadas gradualmente por otras. Si las algas crecen bajo esa placa incompleta, el caparazón comenzará a pudrirse. Esto podríamos compararlo con una uña bajo la cual se acumula el pus. No es nada agradable. Hay algo más que queremos contarte. En mayo de 1822, el conde Christian Ludwig disparó y mató a una cigüeña que sobrevolaba sus tierras en el norte de Alemania. Pero esta caza tan común puso literalmente patas arriba la percepción que la humanidad tiene de muchas especies de animales. ¿Qué crees que ocurrió? El conde descubrió que la cigüeña había sido atravesada con una lanza de madera de 1 metro de largo. Esto fue en el siglo XIX. Si no sabes mucho de historia, te lo explicaré con un simple ejemplo. 3 años después del caso de la cigüeña, se construyó la primera máquina de vapor que tiró el primer tren de pasajeros. Es decir, la época de las lanzas en el territorio de la mayoría de los países
países ha quedado atrás. Pero la cigüeña a la que von Bothmer disparó fue atravesada con una lanza y de tal manera que el arma no golpeó ningún órgano vital. Lo más sorprendente para todos fue que el profesor universitario local determinó que la lanza era de África, es decir, algún cazador hirió a una cigüeña y esta voló unos 3.000 kilómetros hasta las tierras del conde. ¿3.000 kilómetros? Vaya, es increíble. Pero esta historia no trata solo de un pájaro muy resistente y de una increíble coincidencia. Gracias a la cigüeña por fin se ha podido entender cómo se producen las migraciones estacionales de las aves, ya que antes de las versiones que se tenían de la migración de las aves, digamos que no fueron muy convincentes. Se pensaba que las aves dejaban caer su plumaje y se quedaban calvas durante el invierno en las madrigueras o en el fondo de los embalses, o cambiaban de una especie a otra, no lo sé. Tal vez se convertían en árboles. ¿Cómo alguien podría pensar algo así? Algunos científicos del siglo XVII llegaron a plantear la hipótesis de que los pájaros volaban en invierno a la luna. Demos gracias a esta cigüeña sin nombre que nos ha mostrado que no es así. Imagínate cuántas hipótesis hubiesen elaborado los científicos del pasado si hubiesen descubierto cosas más extrañas, como la que estamos a punto de conocer. En julio de 2021, los turistas del Parque Nacional Los Glaciares en Argentina vieron realmente un puma flotando en un iceberg. El gato salvaje estaba cruzando el lago argentino, aunque era poco probable que lo quisiera hacer. Posiblemente lo que en realidad estaría haciendo el puma en el iceberg simplemente era descansar solo, y posiblemente el iceberg se fue lejos de la orilla. Hace un par de siglos, los científicos habían decidido que los pumas utilizaban regularmente los icebergs como medio de transporte. Ahora hablemos de los pingüinos. ¿Cuándo fueron vistos por primera vez los pingüinos? Según información fue entre 1487 y 1488, en una expedición al Cabo de Buena Esperanza. Piénsalo, la gente ya sabía de la existencia de los pingüinos y aún así pensaban que las aves invernaban en la luna. Es bastante rara la historia de la ciencia, pero hay hallazgos totalmente inusuales e incluso verdaderamente descabellados. ¿Qué les parece una ballena tumbada en medio de un manglar? Esto es sorprendente para todos. ¿Puedes imaginar la experiencia que tuvieron los pescadores brasileños cuando encontraron este cadáver de ballena en el bosque? Estaban a más de 15 metros de la orilla, además de los árboles que la rodeaban. Todo esto normalmente no se asocia con las ballenas, pero el hallazgo tiene una explicación lógica y sencilla. No piensen que la ballena decidió convertirse en un animal terrestre. Parece que era una cría de ballena que se perdió en el mar y murió por alguna razón. Al parecer las mareas la llevaron a la orilla. Sé que te estás preguntando, ¿cómo hizo para llegar al bosque? Sencillo, durante esta temporada el agua sube 2 veces al día, casi 4 metros, inundando por completo los bosques. El agua casi siempre trae consigo todo tipo de basura, así que trajo esa ballena también. Pausa. No creas que este acontecimiento es el límite de lo absurdo y descabellado. De todo lo que es capaz de hacer nuestro planeta para comprobarlo, tenemos lo siguiente. Una ballena en el desierto, a unos 150 kilómetros al suroeste del Cairo, se encuentra Wadi al-Hitan. En este lugar se encuentran los restos de 1.500 animales marinos. Está rodeado de dunas. Es un hogar de plantas y animales del desierto. Y en medio del paisaje desierto más ordinario hay ballenas. Así como lo oyes, hay un gran número de ballenas fósiles que están tan bien conservadas que incluso se puede examinar el contenido de los estómagos de algunos individuos. Y eso que tienen más de 40 millones de años. En realidad, la edad es lo que nos ayuda a responder a la pregunta más lógica. ¿Qué rayos hacen las ballenas en el desierto? Si se observa un mapa aproximado del mundo durante la época del océano, está claro que en esta época había un mar en lugar de desiertos modernos, o mejor dicho, una costa marítima. Los hallazgos de Wadi al-Hitan ayudan a los científicos a comprender la evolución de los cetáceos, ya que esta es la región donde los antiguos animales pasaron sus etapas intermedias. Ya sabes, pasaron de hipopótamos con cara de cocodrilo a ballenas normales. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido todo este contenido hasta ahora? Si te gusta nuestro video, ya tú sabes qué hacer. ¿Crees que después de todo esto que te hemos contado, pueden ocurrir cosas más locas? Pues déjame decirte que la naturaleza nos sigue sorprendiendo. Te presentamos la siguiente sorpresa que nos da la naturaleza. Sé que esto para ti puede ser inesperado. Se trata nada más y nada menos que de una lluvia de peces. Sí, nos quedamos perplejos ante tal situación. En 2014, una lluvia de peces cayó sobre un pueblo de Sri Lanka. Los peces caían literalmente del cielo. Qué suerte para los habitantes de este pueblo, porque para hacerlo más interesante, se dieron cuenta que los peces estaban aptos para consumir. Aunque los lugareños se sorprendieron, se alegraron igualmente. Tal vez la lluvia de peces no les haya impactado, especialmente porque en 2012 ya había ocurrido algo parecido, pero con una lluvia de camarones en el sur de Sri Lanka. ¿Cómo es posible que desciendan animales desde el cielo? Se supone que eso no es lo habitual. No se trata de una especie particularmente volátil. A lo largo de la historia se han
producido lluvias parecidas: peces, arañas, ranas, sapos, gusanos, pulpos, medusas, conchas marinas y estrellas de mar, como precipitantes. Una de las hipótesis más extendidas dice que se debe a los tornados comunes y a los tornados de agua, y lo que ocurre es que el viento levanta a los animales siempre y cuando sean pequeños y ligeros. Por eso nunca esperemos que sean vacas las que caigan del cielo. Estos tornados los llevan a un largo camino y los dejan caer. Las tormentas suelen producirse antes de que lluevan los animales, lo que confirma la teoría. Algo aún más interesante es que a veces esos animales que caen del cielo sobreviven a la caída, pero solo si no llevan demasiado tiempo volando. Lo que les ayuda a llegar con vida al suelo es su tamaño. Cuando se es lo suficientemente pequeño y ligero, una caída desde una gran altura puede pasar sin complicaciones. Un ejemplo de ello nos los dan las hormigas, quienes tienen la capacidad para sobrevivir incluso de caídas de un rascacielos. Hasta aquí otra entrega de su canal Locotomía. Muchísimas gracias por vernos. Hasta la próxima.